La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título la diferencia entre la fe y la presunción. Pero antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, nuevamente alabamos y enaltecemos tu santo y precioso nombre en esta hermosa mañana. Venimos agradecidos delante de tu divina presencia porque nos das vida, nos das salud y nos sostienes en todos los aspectos de nuestra vida mediante tu santa palabra. Hasta en nuestras tribulaciones te dejas ver. No de manera sobrenatural, como buscan los curiosos y los que andan por vista, sino porque nos has legado a Moisés y a los profetas. No nos has dejado a oscuras. Gloria y honra por siempre a tu invariable amor y tu infinita sabiduría. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestras faltas para que nada impida tu perfecta y oportuna comunión y te pedimos una bendición especial para tu pueblo y que empoderes a los que se preparan para la batalla final. Danos el Espíritu de Cristo para que lo podamos imitar en todos los aspectos de su santo carácter y para que podamos obrar con su poder en beneficio de los que son de tu pueblo, pero que aún se encuentran en Babilonia. Padre, disipa las tinieblas y tuerce los planes del enemigo para con los que profesan seguirte. Toma el control del programa de hoy y toca los corazones de los que se han endurecido. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, agradeciendo todo lo que has hecho para que podamos alcanzar la salvación. Gloria y honra a tu santo y bendito nombre por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, los versículos 1 y 2, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Mateo capítulo 4, los versículos 5 al 7, donde allí nos dice la santa palabra: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mis queridos hermanos, entonces vamos a finalizar con 2 de Samuel capítulo 6 versículos 5 al 7, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por su atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que andan por fe, pero son precavidos y saben diferenciarla de la falsificación de la misma, la presunción. En el programa de hoy vamos a repasar la diferencia entre la fe y la presunción, lo cual es un tema de suma importancia para los que profesan seguir a Cristo y anhelan tener éxito tanto en la vida cristiana como en la obra de Dios. La importancia de poder diferenciar entre una cosa y la otra es que ambas son muy parecidas, aunque obtienen resultados diametralmente opuestos. Para que puedan comprender lo que les quiero decir, noten lo que nos presenta la sierva del Señor al hablar al respecto. Ella dice: la senda de la fe se encuentra junto a la senda de la presunción. Pausa. Por haber esta estrecha cercanía entre ambas, es indispensable que podamos identificar siempre la una de la otra, porque en ocasiones el resultado puede ser la muerte y luego no hay oportunidad para arrepentirse, como vemos en el caso de Usa. Continúa la cita diciendo: Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre procura conducirnos hacia caminos falsos. Sabe que una comprensión errada de lo que constituye la fe confundirá y decepcionará. Se complace cuando puede persuadir a los seres humanos a razonar partiendo de premisas falsas. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la puede encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 396, el párrafo 4. Como notaron, esta cita es una preciosa joya, porque nos advierte de una realidad que a veces no comprendemos a profundidad y que nos puede causar graves problemas. Por ejemplo, partir de una falsa premisa, como menciona la cita, en la vida o en la obra cristiana ciertamente nos llevaría a resultados negativos. Imagínense que algún cristiano viviendo en el tiempo de la destrucción de Jerusalén conociera de la señal dada por Cristo para salir de la ciudad y por alguna razón haya descuidado el fijarse en su cumplimiento y entonces se encontrara dentro de sus muros después de que hubieran salido todos los cristianos con la bendición de sus vidas. ¿Qué le ocurriría al que menospreció la advertencia? Aunque él conociera el verdadero carácter de Dios, como fue revelado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es amor, y no cualquier tipo de amor, sino el genuino, ¿piensan que sería protegido de la destrucción? Pues aunque él presumiese que tendría la bendición de Dios, porque Dios es amor, ciertamente sería destruido, porque hasta el mismo profeta que Dios envió para amonestar a la ciudad de lo que pronto ocurriría, pereció en la destrucción profetizada, porque él no pudo salir a la señal dada por Cristo, pues estaba preso y no tenía la libertad para salir del sitio predicho. Sencillamente hay que obedecer en lo expuesto en la santa palabra de Dios. Así mostrando nuestra fe, así recibirán la bendición. Pues mis queridos hermanos, la sierva del Señor nos dijo claramente: no es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida.
Pausa. Esto aplica en todos los escenarios y por lo tanto es sumamente importante conocer la voluntad de Dios en estas cosas, de acuerdo a sus principios y todo lo revelado, para que no entremos en presunción, porque nosotros tengamos una idea equivocada del criterio divino que realmente no cuadra con la voluntad de Dios. Continúa la cita diciendo, es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, la página 465, el párrafo 1. Hay situaciones que los cristianos toman, por cierto, según lo que ellos opinan al respecto, pero que no son necesariamente la voluntad de Dios. Y no porque Él no quisiera que las cosas fueran de otra manera, sino porque Él conoce el fin desde el principio y lo que conviene al pueblo de Dios, y lo que sería un aguijón en su costado. Ahora, conociendo la cercanía que existe entre la fe y la presunción, es importante conocer que no hay unión entre las mismas. Son como líneas paralelas que pueden correr muy cerca entre las mismas, pero nunca se unirán, pues una procede del cielo y la otra de las tinieblas. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. O sea, más claro, no canta el gallo. No es la fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, la página 101, el párrafo 3. Muchas veces esto es lo que se desconoce o lo que no mantenemos fresco en nuestras mentes cuando vamos a tomar una decisión en cuanto a una movida en particular donde pensamos que se llevará adelante basados en la fe. Todo lo que no esté de acuerdo al criterio divino dañará la fe. Y lo que se lleve a cabo será dirigido entonces bajo presunción. Para que pudiéramos tener estas cosas claras, la sierva del Señor nos dice, muchas veces cuando Satanás, que Jehová lo reprenda, no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guarda a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos sin orden alguna al peligro y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Mis queridos hermanos, esa cita también es del Deseado de todas las gentes, pero es de la página 102, el párrafo 1. Ahora,
Algunos pueden pensar que el desobedecer aquí mencionado se aplica solo a los 10 mandamientos de Dios, pero eso no es así. Cualquier alejamiento a lo que ya Dios ha comunicado como que es de su desagrado o como que no conviene al pueblo de Dios es una desobediencia a lo expresado por Dios. Por lo tanto, si se pone en práctica con tal de recibir una bendición especial, no se recibirá porque su sabio consejo fue menospreciado y tal acción se lleva a cabo realmente bajo presunción y no bajo la fe verdadera. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos advierte al decir: nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal, porque sus sugerencias y propósitos siempre nos dañarán e impedirán que confiemos en Dios. Satanás, que Jehová lo reprenda, se transforma en un ángel de pureza para poder, mediante sus especiosas tentaciones, introducir sus artificios, de tal manera que no discernamos sus trampas. Cuanto más cedamos, tanto más poderosos serán sus engaños. No es seguro discutir o parlamentar con él. Por cada ventaja que le demos al enemigo, él pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir a Satanás, que Jehová lo reprenda, y ser más que vencedores. La resistencia es el éxito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia debe ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy para ceder mañana. Mis queridos hermanos, esa cita la puede encontrar en la Review and Herald del 8 de abril de 1880 en el artículo La prueba de nuestra fe, en el párrafo 10. Este es el consejo divino y se aplica a todo lo que hagamos. Por lo tanto, es de mucha importancia que mantengamos esta realidad siempre presente cuando vamos a emprender una acción en favor de la causa del cielo. ¿Por qué? Pues para que la misma realmente pueda agradar y glorificar a Dios ante los ojos de los hombres. Entonces, cuando estas evidencias del cielo son conocidas, serán de beneficio para el reino de Dios. Ahora, si esto no se toma en consideración, la obra será hecha en ventaja para el enemigo y los resultados no serán de agrado de Dios, porque se menospreció su consejo y se realizó bajo presunción. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: hay quienes se exponen temerariamente al peligro y a las tentaciones, y se requeriría un milagro de Dios para sacarlos sin daño y sin contaminación. Esos son actos presuntuosos que no agradan a Dios. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo de arrojarse desde el pináculo del templo fue firmemente enfrentada y resistida. El archienemigo citó una promesa de Dios de seguridad para que Cristo pudiera hacer eso seguramente, confiando en la promesa. Jesús hizo frente a esa tentación con las Escrituras. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4 versículo 7. De la misma manera, Satanás, que Jehová los reprenda, insta a los hombres a ir a lugares a los que Dios no quiere que vayan, presentándoles las Escrituras para justificar sus sugerencias. Mis queridos hermanos, esa cita la puede encontrar en la matutina Nuestra Elevada Vocación, la página 97, el párrafo 2.
Por eso es que es un terreno muy peligroso y no debemos confiar en nuestra opinión, porque el enemigo también cita las escrituras y recurre a las promesas de Dios, pero fuera de su verdadero contexto para neutralizar o eliminar la bendición y para que surja la desconfianza y la confusión. Que Jehová los reprenda. Veamos cómo esto se materializó en el caso extremo de Usa. La sierva del Señor nos dice, Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así, la muerte de ese solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas en la página 696 en el párrafo 2. Aquí vemos que esta lección objetiva para el pueblo fue una lección de vida o muerte. Fue una lección para que pudieran diferenciar entre la fe genuina y la falsificación satánica de la misma, la presunción. Dios en su infinita misericordia permitió que esto sucediera para beneficio de su pueblo, aunque sabía muy bien que este suceso lamentable sería utilizado por el enemigo de las almas para distorsionar ante los ojos de los hombres el carácter de amor de nuestro Padre Celestial. Noten los resultados inmediatos después de la muerte de Usa. La sierva del Señor nos sigue diciendo, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. David sabía que era pecador y temía que como Usa podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Historia de la Redención, la página 196, el párrafo 2. Bajo el acto temerario y presuntuoso de Usa, hasta el mismo rey David fue confundido y decepcionado. Ya no quería estar cerca del arca del pacto de Jehová. No fue hasta que vio lo que sucedió en la casa de Obed-Edom, Geteo, que pudo comprender que el arca ciertamente era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos de Dios, que se hallaban en ella, pero que era bendición y fortaleza para los que obedecían esos mismos mandamientos. Con motivo de que estemos apercibidos, la sierva del Señor nos dice, las promesas de Dios no son para que las reclamemos imprudentemente, para protegernos mientras corremos temerariamente hacia el peligro, violando las leyes de la naturaleza o desentendiéndonos de la prudencia y del juicio que Dios nos ha dado. Esto no sería una fe genuina, sino presunción. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, la página 39, el párrafo 1.
Por lo tanto, en todo lo que emprendamos debemos asegurarnos que andemos en el criterio revelado de nuestro Dios, para que no seamos chasqueados y para que no le demos ventajas al enemigo de Dios, que Jehová lo reprenda. Por lo tanto, vivamos y obremos en todo lo que Dios nos ha manifestado en su amante misericordia. Ahora, es obvio que lo que determina la verdadera fe y la presunción no es lo que el creyente comprenda acerca de las mismas, pues como ya vimos, ambas se apoyan en la palabra de Dios y en sus promesas. La diferencia se ve en el contexto de las mismas. La palabra de Dios y las promesas deben ser vistas en su justa perspectiva para que no caigamos en la presunción. Tres personas diferentes pueden leer un versículo bíblico o alguna promesa bíblica, pero los tres pueden tener ideas equivocadas al respecto. Por lo tanto, pueden incurrir fácilmente en la presunción, pensando que están obrando según Dios, pero desconocen que andan en presunción si no conocen el contexto divino revelado de ese texto o de esa promesa. Hablando con relación a este error, la sierva del Señor nos dice: algunos han fingido tener gran fe en Dios y poseer dones especiales y respuestas particulares a sus oraciones, aunque no tenían evidencia de ello. Confundieron la presunción con la fe. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 211, el párrafo 1. Mis queridos hermanos, como hemos visto en el programa de hoy, este es un tema complejo y profundo, pero que es sumamente importante para el pueblo de Dios, para que pueda andar realmente en la fe verdadera, en la genuina, la fe de Jesús, y no caiga en la falsificación de la fe, pues la presunción dañará lo que Dios ha establecido y sacudirá la fe para que entren las dudas. En el desierto, Cristo había enfrentado las tres grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Me refiero al apetito, la presunción y al amor al mundo. Los adventistas del séptimo día, en la fe del Padre y del Hijo, serán fuertemente atacados en estas tres áreas para que no logren el objetivo, tanto en sus vidas como en la gran comisión para el final de los tiempos. Por lo tanto, necesitan estar bien apercibidos en estas tres áreas. Pero aunque muchos caen en las diferentes trampas, la de la presunción atrapa a muchos más, porque es más difícil de ver a simple vista. Por lo tanto, la sierva del Señor nos aclara el panorama lo mejor posible para que no tengamos que errar, y ella nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones. El apetito y las pasiones deben ser sometidas al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Pausa. Ahí se refiere a la presunción de aquellos que la malinterpretan por fe. Continúa la cita diciendo: muchos desean la recompensa y las victorias finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo.
lo fue. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 422, el párrafo 2. Manteniéndonos apercibidos, practicando la verdad y en guardia de los ataques del enemigo en estas tres áreas específicas. Cristo nos hará vencedores y nos guardará de cualquier caída por medio de su Santo Espíritu. Mi querido hermano que me escuchas, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.